En la siguiente presentación vamos a referirnos al término exactitud, que es la característica de desempeño que describe la calidad de los resultados obtenidos con un método. La exactitud expresa la cercanía de un resultado al valor verdadero. Como lo menciona el vocabulario internacional de metrología, no es una magnitud, sino que se utiliza para expresar cuando un valor tiene un error de medición pequeño con respecto al valor verdadero. La validación de un método busca cuantificar la exactitud probable de los resultados, evaluando tanto los efectos sistemáticos como los aleatorios sobre los resultados. A su vez, la exactitud se estudia en dos componentes, la veracidad y la precisión. Los errores sistemáticos originan un error en la misma dirección en cada medida y hacen disminuir la exactitud. Un ejemplo de error sistemático puede ser una mala calibración del instrumento utilizado o errores operativos por parte del analista, como puede ser pérdida de parte de la muestra durante el procesamiento. Estos errores pueden corregirse e incluso eliminarse. Los errores aleatorios surgen de pequeñas variaciones fortuitas en el instrumento usado, en el sistema o aún en el operador, y no suelen ser evitables ni previsibles. Las principales razones de errores aleatorios son limitaciones de los instrumentos, factores ambientales y ligeras variaciones en el procedimiento. Por ejemplo, cuando se toma una lectura del volumen en una pipeta, se puede leer el valor de un ángulo diferente cada vez. En el siguiente gráfico se detalla la relación que existe entre la precisión, error aleatorio, valor medido, valor medio, y a su vez sesgo, error sistemático, valor verdadero o de referencia y valor medio. La veracidad de un método es una expresión de qué tan cercana se encuentra la media de un conjunto de resultados producidos por el método respecto del valor de referencia y se expresa en términos de sesgo. Esto se fundamenta en la comparación de la media de los resultados de un método con relación a valores conocidos. Es decir, la veracidad se determina contra un valor de referencia. En la determinación del sesgo se puede utilizar diferentes procedimientos. Análisis de materiales de referencia, experimentos de recuperación utilizando muestras adicionadas o comparación de resultados obtenidos mediante otro método. El material de referencia ideal es un material de referencia de matriz certificado con valores de las propiedades próximos a los de las muestras de ensayo de interés. De esta manera, obteniendo la media de los resultados del método y teniendo el valor de referencia, se puede calcular el sesgo relativo porcentual y también la recuperación relativa porcentual. Si no se disponen de muestras de referencia certificadas, se deben elaborar muestras adicionadas con patrones de referencia certificados y se calcula la recuperación. Estos experimentos se deben realizar a distintos niveles de concentración de manera de cubrir todo el rango de trabajo. Generalmente se realiza uno cercano al límite de cuantificación, otro en el medio del rango y un tercero cercano al límite máximo del rango de trabajo. Un aspecto a tener en cuenta es que muestras adicionadas pueden dar una alta eficiencia de recuperación, ya que la interacción de él o los analitos con la matriz no será la misma que en una muestra real. Puede ser posible evaluar el sesgo comparando los resultados del método candidato con los obtenidos
de un método alternativo. Pueden encontrarse dos tipos generales de métodos alternativos, como ser el método de referencia, que tiene por objeto proporcionar un valor de referencia aceptado para la propiedad medida y por lo general dará resultados con una menor incertidumbre que el método candidato. Un determinado tipo de método de referencia es un método primario. Un método primario es un método que tiene la más alta calidad metrológica, cuya operación puede describirse y entenderse completamente, para el cual se pueden determinar su incertidumbre en unidades del sistema internacional, y cuyos resultados son aceptados sin referencia a un patrón de la misma magnitud que se mide. Ejemplos de métodos primarios son la gravimetría y la coulombimetría. Por otro lado, se puede también utilizar el método que actualmente se utiliza de manera rutinaria en el laboratorio. El objetivo es establecer que no hay un sesgo significativo en relación con los resultados generados por el método existente, aunque este método por sí mismo puede ser sesgado. De acuerdo a la definición dada por el Vocabulario Internacional de Metrología, la precisión se determina para circunstancias específicas, las cuales en la práctica pueden ser muy variadas. Las medidas de precisión más comunes son la repetibilidad y la reproducibilidad. Estas representan las dos medidas extremas de precisión que pueden obtenerse. La repetibilidad, la precisión más pequeña esperada, dará una idea de la clase de variabilidad esperada cuando un método se ejecuta por un solo analista con un equipo en un periodo corto de tiempo. Es decir, es la clase de variabilidad que se expresa entre resultados cuando una muestra se analiza por duplicado. Si la muestra se analiza por varios laboratorios para fines comparativos, entonces una medida de precisión más significativa a usarse es la reproducibilidad. Esta es la medida de precisión más grande normalmente encontrada. La precisión intermedia representa la capacidad de reproducir los resultados de una misma muestra dentro del laboratorio con analistas diferentes, diferentes días, diferentes instrumentos, etc. Es decir, la precisión intermedia representa las variaciones dentro del laboratorio. Esto significa evaluar la reproducibilidad interna. El parámetro estadístico que se utiliza normalmente para expresar la precisión es la desviación estándar o la desviación estándar relativa. Algunos aspectos generales a tener en cuenta cuando se estima la precisión serían realizarlo en todo el intervalo de trabajo. La precisión es generalmente dependiente de la concentración del analito, por lo que se debe determinar en una serie de concentraciones a través del intervalo de interés. Esto podría incluir una concentración particular de interés, tal como un límite reglamentario o solicitado por el cliente, y las concentraciones referidas a los límites del intervalo de medición. Otro aspecto sería los materiales deben ser representativos de la muestra de ensayo. Esto significa que en términos de la matriz y la concentración del analito debe ser lo más parecida a las muestras reales que se ensayan en el laboratorio. Además, debe tenerse en cuenta la homogeneidad y la estabilidad de los materiales utilizados. A su vez, tenemos que tener también en cuenta que las réplicas deben ser independientes. Esto significa que todo el proceso de preparación de la muestra debe repetirse. Y por último, la cantidad mínima de repeticiones está típicamente entre 6 y 15, aunque varía en los diferentes protocolos de validación. Gracias por su atención.